soy parte de esa clase media y en esta reforma tributaria, la que ha avanzado en la Cámara y mañana esperamos se apruebe en el Pleno de la Cámara, hay mucho alivio para todos los que son parte de esa clase media. Ahora yo también quiero decirte que yo no soy partidario ni fanático de las guerras clasistas. Yo no tengo nada en contra de los ricos, ni No, de la clase yo los media, amo. ni de Mira, ninguna clase. la ética cristiana y judeo-cristiana nos convoca y yo lo hago con júbilo a querer amar a los pobres, ¿no? Yo también incluyo que yo amo a los ricos porque yo quisiera ser uno de ellos. También mientras sea en buena lid que hayan acumulado la fortuna, pero lo que me toca es ser Correcto. clase media. Entonces viene ese alivio de dos formas. Número uno, en el proyecto de ley nuestro se incrementa lo que es el crédito tributario para niños, el Child Tax Credit para familias que tienen hijos, se incrementa de $1,000 a $1,600 por año. Y los primeros $1,000 por primera vez son reembolsables, así que una persona que no tiene que pagar impuestos porque no ganó suficiente, de todas maneras recibe parte de ese beneficio. En la ley del Senado, que ellos están avanzando, han duplicado el beneficio tributario para los hijos a $2,000, y esa fue una iniciativa de Marco Rubio que yo también apoyo. Además, en nuestro proyecto de ley añadimos algo que no existe en este momento, un crédito tributario para los padres y las madres, $300 por padre y $300 por madre, y otro crédito tributario nuevo para las personas que estén, por ejemplo, cuidando a una persona mayor en la casa o que tengan un hijo que está asistiendo a la universidad pero vive en la casa. Así que se hace mucho por fortalecer a la familia y además las tasas, todas las tasas son reducidas. En el proyecto de ley nuestro solo hay 4 tasas, en realidad 5. 0%, hay muchas personas que no pagan impuesto federal porque no ganan suficiente, 12%, 25% y 35%, y entonces se mantiene el bracket para las personas más acaudaladas del 39.6%. Se mantiene, ese es el único que no se reduce. Inclusive algunos nos critican porque dicen que en realidad se le está incrementando ligeramente los impuestos a las personas más acaudaladas. Esa es una mitad de la reforma tributaria. Congresista, y hola, muy buenos días, María Fernanda los saluda. Y Saludos, dentro de María las las devoluciones que recién estaba mencionando, ¿no? Y sabemos que tiene que ver con los ingresos. ¿Qué ingresos tiene que tener la familia para recibir créditos por los niños? Porque hoy en día eso también depende de los ingresos por trabajo. ¿Cuáles son los ingresos que tendría que tener una persona? Hoy en día, bajo la ley actual vigente en este momento, luego de los $75,000 para un padre soltero, se va eliminando ese beneficio. Nosotros, a grandes rasgos les estoy hablando porque no tengo los números específicos, pero se incrementa a más de $100,000, que sabemos que hoy en día en Miami $100,000 hoy no es lo que era hace 20 años, así que el costo de la vida ha subido mucho, por lo tanto extendemos ese beneficio para las familias donde hay 2 padres. Ese beneficio llega aproximadamente hasta los $200,000. En el Senado ellos han tomado, lo han extendido mucho más, hasta aproximadamente $500,000. Yo creo que es demasiado, creo que se puede reducir esa cantidad y alocar, no asignar esos fondos a otras partes de la reforma tributaria. Les quería explicar la otra mitad, porque está la mitad de lo que pagan los individuos y las familias, pero también está la mitad corporativa de la reforma.
Aquí no es ningún secreto que hace ya unas 2 décadas ha habido un éxodo de empresas, de trabajos, especialmente de manufactura, de Estados Unidos a otras partes del mundo, a la China, a Centro y Suramérica, a todas partes del mundo. Se han perdido muchos empleos y la manera técnica de explicarlo es que la base tributaria se ha ido erosionando. Por ejemplo, en Miami nació una gran empresa, Burger King, en los años 1950. Hoy en día, Burger King es una empresa canadiense y ejemplos como ese lo hemos visto a través de todo el país. Entonces nosotros lo que hacemos, número uno, reducimos la tasa de impuestos corporativa porque la tasa actual de 35% es culpable en parte de este éxodo, espanta a muchas empresas. También básicamente prohíbe que las compañías americanas que están operando en el exterior traigan sus ganancias a Estados Unidos, porque no quieren pagar esa tasa O sea, de tributaria tan 35 alta. lo bajan a... Congresista. El 35 se baja al 20. Y aplicable porque eso es una de las diferencias entre entre el Congreso y el Senado. Es que, ¿cuándo sería aplicable de acuerdo a la propuesta de ustedes? ¿En el 2018 o en el 2019? En la nuestra en el 2018 y en la del Senado en el 2019. Sí. Déjeme preguntarle, congresista, porque también yo trato de informarme y leo a los economistas. Por ejemplo, Paul Krugman, ¿no? Que es un premio Nobel, es liberal, vamos a decir eso, ¿no? Dice que no, que esto no va a funcionar así, que esto no va a incentivar que todos esos capitales que están estacionados fuera del país van a regresar y que eso no va a fomentar la inversión. A mí lo que me interesa es que más allá de lo que me entre y me salga de mi bolsillo, en la parte empresarial, si verdaderamente esto va a incentivar un tipo de crecimiento económico que represente más altos ingresos para la gente. ¿Usted cree que es así? Sí, definitivamente, Ricardo. ¿Van a invertir esa plata que se ahorran las empresas? Miren, hay 2,5 trillones de dólares en ganancias de empresas norteamericanas en el exterior. Bajo esta ley, primero que van a tener que pagar impuestos sobre esas ganancias y eso va a producirle unos 300,000 millones de dólares al gobierno, que con eso estamos proveyéndole el alivio tributario a los residentes de Estados Unidos. Pero también ya la ley va a considerar que esos fondos fueron repatriados. Entonces, los van a traer a Estados Unidos y estas empresas van a invertir parte de esos fondos en nuevas operaciones, plantas, otras le darán aumentos a sus empleados, otras le pagarán dividendos a sus accionistas y todo ese capital regresa a Estados Unidos Claro, y pero empieza a fluir dentro es de que, Estados congresista, Unidos. eso es algo hipotético, o sea, no se sabe si se va a hacer o no se va a hacer. Entonces, para muchos es, por ejemplo, qué hueco en el presupuesto va a dejar el bajar justamente esto, ¿no? La tasa impositiva a las corporaciones de 39 a 20, o sea, las cifras que se están manejando es que eso va a representar unos cuantos miles de millones de dólares menos para el presupuesto y va a aumentar el déficit, o sea, y ahí es donde está el problema. O sea, calcular lo que pudiera llegar a pasar en beneficio de la aplicación de esta nueva ley sin contar con los números exactos. ¿Qué cree usted de esta propuesta del Senado de hacer las dos cosas juntas, de incorporar la reforma al sistema de salud dentro de la reforma tributaria para poder pasar los fondos de los subsidios que en estos momentos el gobierno está invirtiendo en la salud, en equiparar los ingresos que van a dejar de ingresar por reducir los impuestos? Bueno, la preferencia mía, y eso se refleja en el producto de la Cámara, es no mezclar la reforma sanitaria con la reforma tributaria, aunque en realidad lo que está considerando el Senado es una política tributaria, ¿no? Porque es una multa que se le impone a las personas que no compran, no adquieren un seguro médico. La preferencia mía es no incluir esa provisión.
y en la Cámara aquí mañana vamos a aprobar nuestro proyecto sin incluir esa cláusula. Luego, en un comité conjunto, lo que se le llama un comité de conferencia entre la Cámara y el Senado, entonces eso se tendrá que negociar. Ahora, no es la anulación del ACA, de Obamacare, como se estaba planteando hace unos meses, es un elemento de Obamacare que en realidad muchas personas lo consideran injusto, porque estamos hablando de ciudadanos residentes que no pueden costear una póliza de salud y entonces el gobierno los multa por eso. Así que es como añadirle no una patada o insultar a alguien que ya está atravesando por una situación difícil. Otros harán el argumento de que bueno, no, esto sí es necesario porque sin esta amenaza del gobierno menos personas adquirirán una póliza de seguro de salud. No, ese debate obviamente lo vamos a recién justo escuchar estábamos hablando, ¿no? O sea, del tema de quitar la obligatoriedad. Sabemos muy bien que los únicos que se van a quedar con seguro van a ser las personas que padecen de algún tipo de enfermedad que requiere un seguro, y aquellas personas que no necesitan, y principalmente los jóvenes, no lo van a hacer. No solo se están ahorrando en la penalidad que se les cobra, también en los subsidios que el gobierno les da a estas personas. ¿Qué va a pasar, no, con quienes necesitan inevitablemente tener una póliza de seguro que puedan costear? Que son Ahora, lo interesante, María Fernanda, que también está haciendo el Senado, en conjunto con esta reforma tributaria van a aprobar, o dicen que van a aprobar, un acuerdo bipartidista para estabilizar los mercados de cuidado de salud. La famosa ley Alexander Murray, que va a garantizarle subsidios a las personas de bajos recursos. Yo apoyo, por cierto, ese proyecto de ley, y también le va a dar un alivio regulatorio a los estados que quieran innovar y tratar de hacer algo mejor que Obamacare. Entonces, hay un elemento de acuerdo, de consenso en lo que están haciendo, y creo que si vemos que el Senado avanza la ley tributaria quitando las multas del lo que se llama el individual mandate, el incluir también este acuerdo bipartidista pudiera mitigar el impacto de esa medida. Usted ha mencionado dos palabras clave aquí: consenso y acuerdo, ¿no? Una de las críticas que se le hizo al gobierno de Obama es que no podía lograr ni acuerdos ni consensos, con la excepción quizás precisamente del Obamacare, que se aprobó en los primeros 2 años de la administración Obama, cuando había mayorías demócratas en la Cámara y en el Senado, pero sin un solo voto republicano. Hasta ahora, en lo que ha transcurrido del joven gobierno del presidente Trump, con la excepción de la designación y aprobación de un nuevo juez de la Corte Suprema, es poco lo que se ha logrado. Se va a lograr una reforma tributaria como se ha prometido antes. Creo que antes de Thanksgiving pueden llegar a acuerdos, y cuán necesario, por lo menos para proyectar que ha habido eso, consenso y acuerdo, serán votos demócratas para una reforma tributaria apoyada por la Casa Blanca y por las mayorías republicanas en el Congreso. Ricardo, es una gran pregunta, porque yo creo que la mayoría de las personas, como yo, están frustradas del estancamiento del Congreso, de la falta de progreso, de la falta de consenso. Yo sí creo que esta reforma tributaria va a avanzar. Mañana se va a aprobar en la Cámara. El Senado va a aprobarla en una de sus comisiones, la Comisión de Finanzas, esta semana. Luego el Senado regresa después de Thanksgiving, nosotros también. Ellos deben aprobarla en el Pleno del Senado, y entonces eso va a un comité de conferencia, y antes de fin de año la meta es lograr aprobar. O sea, para Navidad, como pide el presidente. ¿Perdón? Para Navidad, como está pidiendo el presidente de regalo de Navidad. Sería lo ideal. O sea, se van a pasar así en Washington
Navidad y fin de año, congresista. Ojalá lo aprueben y puedan celebrar con su familia. Claro que sí, pero la idea, rapidito antes de que terminemos, es que es en esa primera nómina de enero del 2018 ya las personas puedan ver estos fondos productos del alivio tributario y que todos puedan tener un año 2018. No, y un chequecito un poquito más gordo, porque hay demasiado cheque famélico por ahí. Congresista, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Le voy a hacer una última pregunta. ¿Qué debe pasar con Roy Moore en Alabama? ¿Debe de renunciar a su candidatura? Muchos líderes de su partido le están pidiendo que abandone esa candidatura. ¿Qué le diría a usted? Y yo lo hice también, Ricardo. Es una persona que no está calificada para trabajar en el Congreso de los Estados Unidos, no solo por estas últimas alegaciones, que cada día hay más, sino por su historial. Es una persona que no ha respetado las instituciones de este país. Fue depuesto como juez, ha abogado por la discriminación basado en la religión, ha demostrado ser intolerante hacia diferentes grupos de personas, así que no es una persona que debe tener un puesto aquí en el Congreso y además para su partido está arriesgando un escaño que debe ser seguro. Así que si el hombre no es egoísta, si pone los intereses del país ante sus intereses personales, debe renunciar al cargo y dejar que otro republicano sea el candidato para esa cosa. Hasta el momento no, parece que él antepone su intención de llegar al Senado, aunque el Congreso ya dijeron, ¿no? El Senado, de todos modos, si gana, sería expulsado, o sea que eso representa también mayor demora en un Congreso y un Senado que sabemos que necesitan tener todos los votos para pasar proyectos de ley como este. Así es, así es. Congresista, muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Nos dice y venga más seguido por acá, congresista. Sí, acá todavía en Miami seguimos con 80 grados. Sí. Qué bien, Está qué bien. mucho. No puedo esperar para regresar. Le esperamos acá en los estudios. Está lloviendo mucho en Miami, pero es mejor andar con capa de agua y paraguas que con abrigos. Así es. Saludos. Un abrazo para todos. Agustín, es una de las labores más complicadas. Es el trabajo más difícil. Más difícil. De la humanidad. Porque creo que todos queremos, pero cuesta, ¿no? Cuesta muchísimo, la verdad. Cambiar. Porque la mayor resistencia es uno mismo, ¿no? Exacto. Tal vez si fuese enfrentar a otro o algo en particular afuera sería más sencillo, pero como uno justifica todo lo que hace, lo que dice, pues lamentablemente termina siendo el mayor obstáculo a vencer muchas veces. Hay un artículo que salió la semana pasada publicado en España, que lo estábamos conversando la semana pasada aquí en el equipo de producción, que habla sobre cómo la espiritualidad prolonga la vida. Rezar, asistir a oficios religiosos, meditar, todo esto tiene un beneficio tangible en nuestra salud, aparte de reducir el estrés, protege nuestro corazón y mejora nuestro sistema inmune. Pero es que son múltiples, son muchísimos los estudios que se han hecho en los últimos 30 años en diferentes lugares del planeta, por universidades, por grupos hospitalarios, que demuestran que las personas que tienen fe en un ser supremo, en un proceso de cirugía, en un proceso de convalecencia, terminan recuperándose mucho más rápido que aquellos que no tienen fe en un ser supremo, que no creen en nada. Yo les digo una cosa, el caso, ¿recuerdas el año pasado el caso de mi tío? Sí. Que estuvo 18 minutos muerto. Es un caso que para mí, yo no tengo ninguna duda de que es un milagro de Dios. Y yo les digo a ustedes que yo rezo, y yo soy de una familia profundamente católica. Yo creo que jamás en mi vida yo había rezado con tanta fe y con tanto fervor, porque yo decía, a mí mi tío no se me puede morir, o sea, esto él tiene que regresar. Nadie daba esperanzas. Y bueno, hoy en día él se despertó preguntando quién iba a jugar, o sea, cómo había salido el partido, qué iba a ocurrir el día que él tuvo este infarto masivo. Y todos los doctores en Colombia,
curiosamente todos profundamente creyentes en Dios, de diferentes religiones, pero todos profundamente religiosos, fueron a la habitación solamente a decirle, Señor, usted es un milagro de Dios. Y aquí tenían grupos, nosotros teníamos cadenas de oraciones. Qué belleza. En diferentes partes del mundo teníamos cadenas de oraciones. A las afueras del hospital la gente se nos acercaba, gente que lo conocía, que yo no lo conocí, que algunos lo conocían, otros no, pero todo el mundo estaba orando. Y yo creo profundamente de que eso salvó a mi tío. Y mi tío está hoy en día como si no hubiese pasado absolutamente nada. Es más, uno de los doctores me dice, mira señorita, yo usualmente este proceso de revivir a la persona lo hacemos por 15 minutos. Y a mí algo me dijo que yo tenía que seguir. Y estuvo ahí 18 minutos montado. Y mi tío hoy en día está perfectamente sano. Escuchen esto porque esto lo publica el diario de la Asociación Médica Americana. El Journal of American Medical Association. Es aquí hay 2 diarios que son los puntos de referencia para los estudios científicos médicos. Este es uno, el otro es el Diario de Medicina de Nueva Inglaterra. Pero esos son los 2 más importantes de los Estados Unidos. El estudio lo realizaron con enfermeras en un grupo de 74.534 mujeres durante varios años. Y escuchen esto, las personas que tienen una fe religiosa y que asisten a servicios religiosos por lo menos una vez a la semana, tienen un 27% menos de riesgo de muerte por enfermedades cardíacas y por cáncer. 27% menos que aquellas mujeres que no creen o no practican la fe. Muy interesante. Me encanta. Yo creo que ese sentido de buscar lo sagrado en nuestra vida, ¿no? Respetando la religiosidad de cada quien, pero cuando tú sientes que formas parte de algo mayor, de algo más grande, cuando sientes que existe una conexión entre tú y las demás personas que van más allá de lo físico y de esas diferencias aparentes, cuando sientes que en los momentos más complejos de la vida se manifiesta algo ajeno inclusive a tu propia voluntad, que facilita la respuesta, la salida, que abre la puerta, que acerca la solución. Definitivamente eso comienza a generar en el interior de cada uno de nosotros una fuerza que se traduce en fe, que debería ser ese estado de serenidad y de tranquilidad, entre comillas, que uno puede experimentar ante lo inesperado, ante la adversidad, ante de repente un diagnóstico serio, ¿verdad? Y siento que definitivamente conectarnos con ese sentido de lo sagrado, con esa espiritualidad en nuestra vida cotidiana hace que ganemos la capacidad de adaptarnos, de aceptar, la capacidad de superar las cosas, porque entendemos que todo pasa y que de alguna manera estamos aquí para aprender, ¿no? Que no estamos solos verdaderamente, aunque haya momentos en los que cuando estamos inmersos en el dolor y en la confusión que nos puede generar una circunstancia difícil, lo sintamos. Y es una fuerza definitivamente. Pero parte de esa fe yo creo que es muy importante entender que ese todopoderoso, quien quiera que sea para cada persona, yo creo que es importante entender que los malos momentos son momentos, no es nuestra vida, no es el resto de nuestra vida, sino que tenemos que pasar por malos momentos para entender eventualmente por qué pasó determinada situación. Y tenemos que confiar en que ese ser todopoderoso tiene bendiciones guardadas para nosotros. O sea, que no nos podemos sumergir solamente en el dolor y en lo negativo. O sea, si tenemos fe de que Él tiene algo mejor guardado para nosotros, podemos seguir el camino hasta llegar a ese momento. Te lo voy a poner de una manera que todo el mundo lo va a entender muy sencillo. Imaginemos que a alguien le gusta la música clásica y está transmitiendo una emisora de música clásica las melodías más hermosas que se han compuesto de Tchaikovsky, de Chopin, de Mozart. Imaginemos que a otra persona le gusta los eventos deportivos. Y entonces tenemos nuestra emisora de ESPN que transmite los juegos de fútbol, los juegos de béisbol, los juegos de tenis, las carreras de automóviles, o sea, lo mejor del mundo del deporte. Y hay otra emisora, hay otra persona que le encanta la noticia. Entonces, para eso está esta radio, ¿verdad? Pero si esa persona no sabe que la radio existe o no enciende la radio de su casa, jamás se va a poder conectar
con eso que le deleita y le encanta, que es o la música clásica, o el deporte, o las noticias, en los 3 ejemplos que puse. La persona tiene que hacer algo, sintonizar la radio. Fuera de nuestra dimensión hay un mundo de energías, y ahí estaríamos cayendo en lo que es la física cuántica y la conciencia universal, que es para otro momento. Pero eso está allá afuera. Cuando usted entra en un estado de meditación, para el católico o el cristiano pudiera ser la oración, para el budista pudiera ser un estado meditativo. Cuando usted entra en ese estado, usted lo que está es encendiendo la radio y sintonizando el canal que le va a llevar a la frecuencia donde hay una emisora que está transmitiendo lo que a usted le va a producir un placer. Cuando usted sintoniza con ese mundo invisible, usted está atrayendo hacia su espíritu y hacia toda su energía, su cuerpo, que es un compendio de energías atómicas, de subpartículas que a su vez emiten luz y reciben comunicación luminosa de frecuencia que ni siquiera nuestro ojo puede ver. Usted se está sintonizando. Pero si usted no se sintoniza y usted por el contrario vive en una vida de estrés mental y celular, porque no encontró el estacionamiento o porque otro llegó primero al estacionamiento y eso le produjo a usted una incomodidad. Y se llegó a la cola del banco y habían demasiada gente y se incomodó y le produjo otra incomodidad. Y llegó a la casa y falló la luz y le cortaron el cable y le produjo otra incomodidad. Y usted vive de incomodidad en incomodidad y nunca se da la oportunidad de conectarse con el mundo de lo invisible, con el mundo de la creación, con el mundo del universo, con esas energías que están ahí y que simplemente si aprendemos a canalizarlas nos transforman por completo. Porque ¿cómo se puede explicar que una persona que tiene un poco de fe y practica su fe, de pronto disminuye su riesgo de cáncer en un 27%? No tiene explicación a simple vista. No hay una cosa que pueda correlacionar algo que es de carácter invisible, que es la creencia en un ser humano, con algo fisiológico, que es la transformación de la salud de uno. Y sin embargo, ocurre. Ahí está el estudio. 75,000 mujeres. Estadísticamente hay que aceptarlo como una premisa absolutamente válida. ¿Por qué? Porque hay un mundo de energías que están ahí, simplemente hay que saber sintonizarlas y bajarlas. Y que cuando las sintonizas, por supuesto, te conectas con tus mejores sentimientos y pensamientos. Absolutamente. Y eso es lo que de alguna manera produce que tu sistema inmunológico se fortalezca. Que tus células mejoren, se regeneren. Exactamente. Y que exista todo este proceso de sanación que te lleva a experimentar un mayor bienestar, definitivamente. Esa es la fe. Esa es la fe. No la vemos. Pero la sentimos a través de lo que nos ocurre en nuestra vida. Y nadie te la puede enseñar. La fe es algo que no te lo puede inculcar ni un padre, ni un maestro, ni un abuelo. Nadie. La fe es algo que tú tienes que desarrollar por ti mismo. O te la tiene que regalar Dios. La certeza de lo que no veo, ¿no? Tenemos que hacer una pausa, Tito. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Maite Sepúlveda sobre la espiritualidad. ¿Prolonga la vida? Queremos saber sus opiniones. 305-529-1020. 305-529-1020. Ya regresamos. Estamos conversando con Maite Sepúlveda, presentadora de su programa de televisión Hola Maite en BM y también del programa Maite todos los domingos a las 10 de la mañana por Actualidad Radio. Queremos conversar con la audiencia. 305-529-1020. Estamos hablando sobre la espiritualidad. ¿Realmente prolonga la vida? Junto con la espiritualidad está el tema de la meditación, de cómo aliviar el estrés, de cómo esto que ahora le dicen mindfulness, que es como tratar de disfrutar el momento en el presente, o sea, no estar, por ejemplo, meditando y pensando en que tienes que cocinarle a los niños, que al día siguiente tienes que hacer una diligencia, sino concentrarse en lo que estás haciendo en el momento. Correcto. Me imagino que eso también va de la mano junto con la fe, ¿no? Para prolongar la vida. Claro, una práctica espiritual y de alguna manera hoy en día, tal vez como en ningún otro momento, muchas más personas están tratando de incorporarlas a sus vidas cotidianas con la intención de ganar salud emocional, ganar serenidad de pensamiento, de mente, claridad mental y definitivamente pues
estos dos aspectos redundan en una mayor salud integral, en bienestar, en felicidad, en serenidad. Es interesante, pero yo creo que cuando uno busca un poquito y lee un poquito y trata de investigar, se da cuenta de que es un universo gigantesco, ¿no? Y que incluso el testimonio de tantas personas que nos muestran que esa práctica espiritual de diferentes maneras les ha permitido no solamente alargar la vida, sino, como en el caso de tu tío, o sea, ganar la vida de nuevo, experimentar una mayor felicidad, un mayor bienestar. Yo diría que hay que recordar que tal vez nuestra mayor responsabilidad cuando venimos aquí es dejar esto un poco mejor de como lo encontramos. Esa es nuestra o sea, obligación. Poder suavizar la vida de otros, ¿no? Ser ese instrumento que la vida o la divinidad utilice pues para poner un poco de paz, de armonía en el mundo. Yo pensaba en estos días que estos tiempos de tantos cambios convulsivos hacen que muchas veces las personas se vuelvan defensivas, atemorizadas producto de los cambios que están experimentando, la inseguridad los toma y eso hace que se vuelvan reactivos, agresivos. El nivel de agresividad en la calle es súper alto. Y generalmente si nosotros tomamos este tipo de agresiones, por ejemplo, el comentario, el tono de la voz de alguien, el gesto de alguien o la ausencia del gesto por parte de otro, como una ofensa personal, pues inmediatamente nos volvemos reactivos y nos hacemos parte de ese conflicto. Cuando tú le das un sentido espiritual a tu presencia en este mundo, entonces tú te planteas a ti mismo la posibilidad de bajar ese nivel de reactividad y tratar de conectarte con tus mejores sentimientos para poder proyectarlos sobre los demás. Es como un motivo, un gran motivo que te mueve a ser mejor persona, te mueve a vencerte a ti mismo y por supuesto esto te da una mayor felicidad porque entiendes que todo lo que ocurre afuera es totalmente pasajero y superficial, que las cosas que verdaderamente importan, a las que pocas veces le dedicamos el tiempo necesario para valorarlas y apreciarlas, son las que verdaderamente le dan un sentido al hecho de estar aquí. Yo creo que hoy en día la gente se concentra más en los problemas y buscarle soluciones a los problemas. Y obviamente que nadie quiere tener problemas, pero nos concentramos en todo lo que hay que hacer y no se disfruta el presente, no se disfruta el momento. Por ejemplo, si estás con tu pareja y hay un problema en la casa, entonces te enfocas en que hasta que no se resuelva eso, no voy a hacer lo otro. Y ahí se te va la vida. Y yo creo que el ser humano como tal, porque no somos perfectos, aprende eso ya cuando pasan los años y ya uno está mayor y no lo que uno lee tanto no lo practica en el día a día. Creo que así se está viviendo hoy en día, Sí, me da la impresión. Yo creo que No ser sé si estás de acuerdo, practicante Agustín. es Sí. una necesidad. Y hay personas que lo llevan Urge. hay personas que lo llevan a un nivel casi de locura. Yo conozco una persona que se ha pasado los últimos 40 años organizando las fiestas más espectaculares, las decoraciones más perfectas, los arbolitos de Navidad más simétricos y más aplaudidos, pero se ha desgastado en cada una de esas obras, agonizando, en ocasiones maldiciendo, con un nivel de apuro y de corre-corre para que Claro, todo estrés. estuviera listo a tiempo. Se ha desgastado, se ha consumido en eso. Y entonces termina la obra y está tan destruida física y emocionalmente porque fue una cosa como arrastrar una montaña con una soga, que cuando llega a culminar, sea la fiesta o sea el arbolito, sea lo que sea, no puede admirarlo. Ya no le significa nada, le significa una gran agonía porque el camino se convirtió en una gran agonía. Y eso es una actitud equivocada. Claro, porque además la gran pregunta es ¿para quién lo haces? Exacto. O sea, ¿lo haces para los demás o lo estás haciendo realmente porque Claro. te llena y te satisface todo ese esfuerzo, ¿no? Porque la respuesta hace una enorme diferencia. Cuando vivimos para complacer a otros, estamos desgastándonos inútilmente. Y generalmente las personas que viven así viven buscando culpables de lo que les pasa, ¿no? Entonces yo creo que un poco asumir la responsabilidad de nuestra vida y dejar de ver tanto hacia afuera y comenzar a ver hacia adentro. La vida es sencilla, nosotros la complicamos. Sí. Muchísimo. 305-529-1020. Vamos con Michael. Michael, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están a todos? Excelente, gracias por llamar. Gracias a ustedes por el programa. Quería hacer una aclaración. Fe para mí es una palabra que yo creo que es mal usada
fe es algo mucho más profundo y más grande, y es algo que se requiere a lo que es el mundo espiritual. Cuando hablamos de fe, hablamos de algo que uno cree y no se puede ver. Ujú. En otras palabras, estamos hablando de Dios, el Creador, y estamos hablando de su Hijo Jesús, que murió en la cruz y murió, y resucitó al tercer día. Eso es fe. De eso se trata la Biblia. Y cuando la Biblia habla de la palabra fe, se entiende que es un idioma espiritual y se está refiriendo únicamente a la existencia de Dios y de su Hijo Jesucristo. Pero Michael, perdóname, Michael, para ti y para mí, que somos católicos, o para alguien que no lo es, pero es cristiano, eso que tú estás diciendo es un 100% de razón. Pero si lo sacamos ahora y lo llevamos, por ejemplo, a la India, entonces hay un hindú que tiene fe en su religión, que no es la tuya ni la mía. Ese hindú no cree en Jesucristo, pero cree en una deidad superior y le rinde un culto a esa deidad superior y se espiritualiza con esa deidad superior, y para ese individuo también hay un efecto de fe porque está creyendo en algo que él no ve a diario y sin embargo cree que existe. Michael. Puede ser. Uh-huh. Y lo sacas de ahí y lo llevas a la Meca, y entonces en la Meca te encuentras un musulmán que cree en Alá, que a fin de cuentas el Alá es el mismo Dios tuyo y mío, pero ellos viéndolo desde otras dimensiones. No. Pero bueno, ese es un tema muy No. Oye, el Dios Salvador, que allá le llaman Alá, es el mismo Dios tuyo y mío. No vayas a pensar que es diferente. Que tal vez, es el mismo. No, absolutamente, pues no hay 7 dioses en el planeta. Hay uno solo. ¿Alá es Jesús? No. Jesús fue un ser humano, hijo de Dios, que nació de una virgen y luego murió y resucitó al tercer día. Jesús no es Dios, o sea, perdóname, Jesús no es Dios Padre. Jesús es una manifestación de Dios. Pero la manifestación... Dios Hijo, exacto. Es una de las terceras, de las 3 patas de la Santísima Trinidad, una de las 3 manifestaciones de la Santísima Trinidad. Pero si tú no hubieras crecido en el mundo cristiano o en el mundo católico, y tú naces dentro de la cultura musulmana o dentro de la cultura tibetana, y tú crees en un ser supremo que es tu creador, que es el ser del amor de tu religión, y tú te conviertes en un hombre que procura hacer el bien entre tus semejantes, amar y respetar a ese Dios, tú estás cumpliendo con el mandato del Dios que tú conoces y estás llamado a la salvación. Están creyendo en un Dios que no es el Dios correcto. Que no es el Dios correcto para ti, pero para ese japonés o para ese árabe o para ese hindú, es el Dios que ellos conocen, porque ellos no han conocido a nadie más que ese Dios que le predicaron. No han conocido la verdad, no han conocido la única verdad, que es Dios Jesús. Ahí es donde está el punto. Es que la verdad tuya no es la verdad de ellos. No es que solamente hay una verdad, solamente hay una verdad. Te voy a hacer una pregunta. Hazte la idea que tú vives en una isla en el medio del océano Índico, rodeado de 400 otros aborígenes, donde no ha llegado nunca alguien como tú o como yo con una Biblia a hablar de Jesús o a predicar el cristianismo. Exacto. Si tú vives ahí, lo que pasa es que tristemente. Pero escucha un momento. Si tú vives ahí y tú practicas el respeto por el prójimo, el amor por el prójimo, el servicio al prójimo, y tú crees en una deidad superior, esa persona en esa isla tiene el mismo mérito de salvarse que los tenemos tú y yo con el conocimiento que hemos podido adquirir. Bueno, dice la palabra de Dios que no cree en el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo va a creer en Jesucristo si ahí nadie ha llegado a hablar de Jesucristo? En el ejemplo que te estoy poniendo. Bueno, Dios... ¿Lo vas a condenar al infierno porque nadie llegó ahí? No, Dios se da a conocer por su creación. Y Dios dice en la palabra que Él, por eso los cristianos los mandan a Pero, hijo mío, es que ahí no hay palabra, porque la palabra que tú estás citando es de la Biblia, y la Biblia, esa isla, en el ejemplo hipotético, nunca llegó porque nadie la ha visitado. Ese ser humano que está en el servicio, en el amor... Por eso existen las personas que van y viajan el mundo entero. Si van
a las tribus y todo a predicar la palabra de Y Dios. antes de que la gente llegue a esa isla, ¿toda esa gente se perdía? Bueno, antes que pase el rapto, bueno, muchas cosas pueden pasar, y por eso Dios nos llama a nosotros los cristianos a llevar esa palabra, esa verdad a todas partes del mundo. Bueno. Por medio del internet, por medio de muchas maneras. Y ese es el trabajo que tenemos aquí en la tierra, para que todo el mundo pueda conocer la verdad y sean salvos. Porque tristemente, el que no acepte a Jesucristo como el Hijo de Dios, va a haber un juicio final. Yo no sé lo que va a pasar, pero va a haber un juicio final y Dios es el que tiene la última palabra. Gracias por tu llamada. Gracias, Michael. Vamos con Ignacio. Ignacio, buenas tardes. Buenas tardes. Indiscutiblemente son unos grandes íconos de la radio ustedes dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y les deseo, anticipadamente les deseo muchas cosas buenas por todo lo que queda de año. Amén. Igualmente. El triple para usted. Y porque Venezuela y otros países del mundo, incluyendo mi Cuba, algún día puedan ser libres. Hay muchas cosas. Yo digo que lo que el ser humano tiene, dice, la felicidad consiste en querer todo lo que tiene y no tener, es decir, no querer, no tener todo lo que tú quieres y querer todo lo que tú tienes. Uh-huh. Y tener un buen corazón, servir al prójimo. La paciencia es la maestra de la sabiduría. Hay que ser paciente con los demás, que no tengan tu mismo punto de vista, que no sepan las mismas cosas que tú sabes, los mismos conocimientos que tú tengas. Y nada, llevar una vida, yo digo que no necesariamente para ser feliz hay que tener mucho dinero. El dinero es una parte a veces de la felicidad, pero otra parte es de la infelicidad. Y yo lo que digo es que hay que sembrar la buena voluntad y sembrar el amor al prójimo por donde quiera que uno va. Y que cuando uno lo señalen en la calle, lo señalen como un buen ser humano. Absolutamente. Que dejó un rastro en la vida, haciendo cosas muy positivas, Uh-huh. en vez de cosas tan negativas como hoy en día lo hay. Absolutamente. Yo pienso que no imponerle a nadie los valores que uno tiene, sino que yo digo que se predica con el ejemplo. Así mismo. No se predica con la palabra. Muchas veces, mira, yo no juzgo a nadie, yo no tengo el derecho de juzgar a nadie por lo bueno o por lo malo que haga. Hay que saber cómo enfocar y cómo dar un consejo sin tratar de herir al prójimo o sin tratar de imponerle los criterios que uno tenga. Pero este mundo, indiscutiblemente, está virado al revés. La gente ha perdido un poco la espiritualidad esa, las familias se van desintegrando. Uh-huh. Yo pienso que la internet, todos los medios que tenemos a nuestro alcance, mucha gente lo que hace es alejar los que están cerca y acercar los que están lejos, porque muchas veces las personas llegan a la casa y luego de enfocarse en ver cómo pasaron el día partes de tu familia que tú no sabes si los vas a ver regresar a la casa, lo que hacen es meterse en las redes y estar buscando cosas que en realidad no van a llenar el vacío ni la felicidad que le hace falta al ser humano. Debemos abrazarnos, debemos saludarnos, apretarnos, las personas que nos querramos, la familia, los amigos. No hay cosa más linda que llegar a casa de un amigo. Yo quisiera tener por amigo, algún día quisiera tenerlo ustedes dos por amigos. Y no hay cosa más linda que llegar a casa de un amigo y que tú te abraces con tu amigo y que compartan un tema, una conversación amena, alguna cosa que te dé, que te aporte a ti como ser humano, y no estar todo el tiempo pendiente de ese teléfono, que lo que hay que es desgraciar al mundo, porque la gente lo mal usa. Después de las Navidades, con un buen paquete de chocolate, yo me apunto. No, tú no vas a poder comer Ignacio, chocolate gracias. más Palabras nunca. bonitas, ¿no? Muy Claro, bonito. palabras Muy sentidas. muy bonitas. Si la gente pensara así en mayor Si proporción. nosotros Ujú. pensáramos que aquí somos representantes del Todopoderoso, o sea, que nosotros somos Él aquí en la tierra, ¿nos comportaríamos diferente? Claro. Guillermo. Buenas tardes. Buenas noches, gracias Buenas por la noches. Buenas oportunidad noches. que me dan. Quería recomendar, número uno, una película que se llama La Cabaña, The Shack. De Shack, la cabaña. Ujú. Ok. Es importante que esas personas la miren. Hace 17 años atrás yo tuve una experiencia. Salía de mi trabajo a las 4 de la mañana y llegando a Douglas Road con
Miracle Mile, en la gasolinera que está en la esquina, me asaltaron unos muchachos de 14, 15, 16 años. Me dijeron que me estaba yo parado en la luz de tráfico para doblar en Miracle Mile hacia la derecha, saliendo de la gasolinera. Me pusieron la pistola en la cabeza y me dijeron que me bajara del carro. Yo les decía, pero ¿por qué no se llevan el carro si lo que quieren es robarme? Llévense el carro, miren, esta es la plata que hice, yo trabajo en un restaurante. Y entonces estaban tan dentro de su elevación de la droga que tenían, que se asustaron cuando miraron que la luz cambió a verde y el tráfico venía en sentido contrario. Y me dicen, coge la llave. Y yo doy la vuelta para entrar al carro. Y cuando yo oigo es un ruido de un disparo. Y me toco la espalda, en la parte de atrás, a la izquierda. Y me miro que estoy sangrando. Y digo yo, me dieron. Y en ese momento, ellos salieron corriendo. Yo monté al carro y seguí manejando desde Douglas Road y Miracle Mile hasta la 122 y el Palmetto, donde yo vivo, frente al hospital. En ese momento yo miraba la película de mi vida, miraba cuando mi padre me cargaba cuando yo era un bebé. Y yo miraba que la película me pasaba al frente de mí, miraba cosas que nunca había visto en mi vida. Yo le decía, Señor, no me dejes morir, porque yo quiero llegar a casa a despedirme de mi esposa y de mi hijo. No me dejes morir. Pero yo sentía que yo iba sangrando. Y me llevé todas las luces de tráfico, todas las luces rojas, todos los stops, y nada, no tuve un accidente hasta que llegué a mi casa. Saliendo a las 122 en el Palmetto, ya no podía porque ya iba respirando poco, ya iba que ya no podía respirar porque ya el pulmón había colapsado, la bala había perforado el pulmón. Cuando llego a casa, parqueo, ya yo me había pasado como 1 hora y media, y mi esposa, siempre pendiente de que yo llegara, pues estaba fuera en la puerta. Mi hijo estaba en el balcón, mirándome en la ventana del balcón. Cuando yo salgo del carro, que ya no puedo respirar más, yo salgo como que si estuviera borracho, porque no podía respirar, porque ya no tenía aire, y caigo al frente de mi casa. Y solo saco la plata y le digo, mamita, mira, esto es lo que yo hice hoy, tómalo, guárdalo, por aquí, cualquier cosa. Y ahí me voy y me muero. Yo pensé que me estaba muriendo y me fui. Y me desperté otra vez cuando sentí que me estaban cortando los pantalones para revisarme, que era el rescue que había llegado. Y en ese momento me volví a ir otra vez. Y a la tercera vez que desperté, miré luces brillantes así yo. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Decía yo. ¿Será que me morí? Decía yo. Pero yo quiero ver a San Pedro. Si ya me morí, quiero ver a San Pedro, decía yo. Y cuando levanto la cabeza me dice el señor que está al lado mío, me dice, señor Vega, me dice, no se preocupe, usted no se va a morir. Vamos al Jackson Memorial, me dice, estamos en camino al Jackson Memorial. Pero en ese momento Guillermo, ¿por qué se oye? Nos encanta la historia. Está en el Bluetooth. ¿Puede apagar el radio? El ruido es insoportable. Por favor, a ver si terminamos la historia, que es muy fascinante. Queremos llegar al final sin que usted nos... Apague el Bluetooth. No, apague el Bluetooth. Apague el Bluetooth y deje el teléfono. Háblenos desde el teléfono. Ok, déjame quitar el... Simplemente apaga la radio. Apaga la radio y se te pasa automáticamente al celular. Ya lo apagué. Ok, mejoró muchísimo. Mejoró mucho. Nunca nos llame desde el otro aparato. Llámenos así por esta forma. Ok, entonces cuando... desperté, que me dio un pánico, que yo decía, no, señor, no me deje morir, que yo tengo que vivir para tener más vida, le decía yo. Y en ese momento me fui otra vez, me pensé que me estaba muriendo, y cuando miré me estaban metiendo en camilla al Jackson Memorial, a la sección de Intensive Care. Uh-huh. Entonces me volví a ir otra vez. Yo pensé que me había muerto otra vez. Cuando desperté mirándome, yo acostado y mirando a los doctores que estaban alrededor mío, que estaban haciéndome miles de cosas, y yo parado en la cabeza, arriba de la cabeza mía, elevándome. Y yo subía, y yo miraba mi cuerpo, que mi cuerpo estaba en la cama donde estaban haciéndome todas las cosas que me estaban haciendo los doctores.
Yo le decía, Señor, no me dejes ir, no me quiero morir, no me quiero morir, no me quiero morir, yo quiero bajar, yo no me quiero ir, yo quiero entrar a mi cuerpo nuevamente. Quiero entrar a mi cuerpo, no me quiero ir, Señor, le decía yo. Y en ese momento bajé otra vez y entré a mi cuerpo. Y de ahí me quedé dormido. Al día siguiente, después, cuando me desperté, para hacer la historia corta, me di cuenta de todo lo que había pasado. La gente se preocupa de cosas que no deben de preocuparse. La gente tiene que vivir la vida un poco más sencilla. La gente tiene que saber de que las cosas vanas, las cosas que andan enseñando y que dicen yo tengo esto, yo tengo aquello, eso no sirve para nada. Si uno vive una vida sencilla y uno se preocupa más bien por ayudar a la persona que tiene al lado, Dios le va a dar una vida que nadie le va a poder creer como es. Porque todo viene fácil, todo viene agregado fácilmente. Y ese es el problema que hay en este mundo, que la gente se preocupa de cosas que no tienen sentido. Y Dios existe porque Dios existe y yo lo he visto que Dios existe. Y lo único que tenemos que hacer es tener un sentimiento de vida más profundo y más, ver las cosas más de diferente forma. Absolutamente. Eso es lo que quería compartir y si pueden ver la película esa que les digo, The Shack. La cabaña. La cabaña. ¿Cómo no? Esa película es sensacional. Guillermo, ¿cómo no? No, gracias bonito, a Dios gracias. por haberlo dejado aquí abajo para que nos diera a nosotros este testimonio. Muy importante. Qué lindo, Muchísimas ¿no? gracias, Guillermo. Dios te bendiga. Dios nos ama. Ahí está. Dios nos ama. Si tenemos los ojos, yo digo que del alma, abiertos y atentos, son tantos los instrumentos que digo pueden una llegar a cosa. nuestra vida para despertarnos. Yo te digo una cosa. Yo no había llegado a Colombia con mi mamá y los hijos de mi tío no habían llegado de Medellín a Barranquilla. Y mi tío describe que en el momento en que él cae con el infarto y él sabe que lo están tratando de revivir, él dice que él, en ese momento, él ve al lado de la camilla, él nos vio a los 4, a mi mamá, a mis 2 primos y a mí. Y que él se preguntó, ¿por qué están aquí? Nosotros no habíamos llegado, pasaron 2 días antes, 2 días después fue que llegamos nosotros. Eso es Dios. Sí, la O conexión. sea, él dijo, yo tengo que regresar para saludar y abrazar a mis hijos, abrazar a mi sobrina y abrazar a mi hermana. Nosotros no estábamos ahí. Y él nos vio. Vamos a una breve pausa. No tenemos que ir a pausa. 2 Ok, minutos. nos quedamos entonces 2 minutos más y vamos a despedir entonces. ¿Cómo tú explicas antes. eso? Eso es muy sencillo de explicar. Lo que ha habido es un desprendimiento del alma Ujú. que se va. Por eso es que el señor Guillermo se veía Claro. desde arriba, desde un plano superior. Eso es común a todas las experiencias y hay 70, 80 mil de ellas que han sido documentadas por médicos y por investigadores aquí en Estados Unidos en los últimos 20 o 30 años, entre ellos todos los libros de Raymond Moody y de muchísimos otros médicos. Es más, hay 3 médicos que han escrito libros. Uno se llama Evan Alexander, él muere durante una cirugía, él es neurólogo, cirujano del cerebro. Otro doctor, el doctor Rajiv Party, anestesiólogo de California, de un hospital de Berkeley, también murió. Y durante el tiempo en que estuvo muerto, como 35 minutos en el quirófano durante una cirugía, él viaja, lo operan en California y su alma viaja a la India y va a la casa de su mamá, donde la mamá y la hermana estaban teniendo una intensa discusión por cómo hacer un guiso, cómo hacer un potaje. Ajá. Y cuando él resucita y ya se recupera y sale del hospital y demás, él conversa con ella y les contó que él había estado en la sala a tal hora, a tal día, cuando ellas estaban discutiendo de cómo hacer los ingredientes para echarle a un guiso. Una cosa que estaba Estuvo ahí. ocurriendo en el otro lado del planeta. Y hay otra señora, también médico, cirujana de la columna vertebral, que muere durante un accidente en una canoa haciendo rafting, haciendo esta canoa por ríos muy rápidos en Chile. Su marido que estaba con ella también es médico y ella cuenta toda su experiencia y ella se salva, ella, la resucitan y se salva. Hay muchísimos casos, hay decenas de miles de casos. Lo que ocurre es un desprendimiento del alma y el alma sube y ve, mantiene todos los sentidos, la visión, el olfato, la audición, todo y la memoria. Y abajo queda el cuerpo inerte del cadáver que está siendo trabajado por los médicos o los paramédicos. Así es. Bueno, Somos seres espirituales tratando de tener una experiencia humana. Muy breve, por cierto, Sí. en un contexto de eternidad. Así es.